Muy buenas tardes, bienvenidos al Café con Emprendedores. Vamos a esperar unos segundos hasta que la gente que está en la sala de espera se vaya cargando a esta sala y en unos segundos comenzamos. Vale, muy bien. Vale, pues bueno, creo que aún sigue subiendo la cifra, así que en unos segunditos comenzamos. A ver, bueno, yo creo que podemos ir empezando. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo evento online de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es José Carlos Huerta, responsable de startups de la Fundación Innovación Bankinter y hoy tengo el honor de presentar este café con emprendedores, la iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter para acercar la innovación y el emprendimiento a toda su comunidad a través de referentes del ecosistema emprendedor. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, me gustaría recordaros que al final de la sesión se abrirá una ronda de preguntas. Podéis ir dejando las preguntas a lo largo de toda la entrevista en el chat de Zoom o en preguntas y respuestas de Zoom y posteriormente yo se las trasladaré a nuestro invitado. Y ya sin más, vamos con nuestro invitado de hoy, Nico de Luis, COO, director de operaciones y cofundador de Shakers. Nico, un placer contar contigo esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, Nico, siempre nos gusta empezar el café con emprendedores pidiendo que nos contéis un poco de dónde venís, qué es lo que habéis hecho anteriormente, cuál ha sido vuestra trayectoria profesional, porque creo que es la mejor forma de comprender qué es Shakers y cómo surgió esa idea de Shakers. Por supuesto. Pues yo soy de Madrid, nací aquí y estudié aquí los primeros años, el colegio, y los primeros 2 años de universidad, y luego enseguida me fui a vivir fuera. He estado viviendo en distintos países, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en China también, y en ese periplo que hice, pues la realidad es que empecé trabajando en banca. No duré mucho, pero fueron mis primeros pinitos a nivel profesional. Em, y luego en Sevilla empecé a trabajar en consultoría, en este caso en París, pero hacíamos consultoría para banca, o sea que seguía ligado un poco Ella relacionado. al mundo bancario. Y es verdad que probé esas dos cosas y tenía la sensación de que necesitaba estar un poco más cerca del negocio, ¿no? Y de la construcción. Entonces, la verdad es que muy pronto me pasé al mundo de las startups hace ya casi más de 10 años en Berlín. Y entonces tuve la suerte de unirme a un grupo alemán que se dedicaba a montar empresas por toda Europa y nos daba mucha responsabilidad y confianza a gente joven como yo en ese momento para bueno, pues ayudarles a construir estos negocios, ¿no? Entonces empecé en Alemania, pero enseguida me mandaron a Inglaterra y ahí empezó un poco ese gen, ¿no? De hacer cosas desde cero, siempre ligadas al mundo de Internet, de la tecnología, de construir producto para poder escalar. Y eso pues, fue un poco el primer germen de lo que es Shakers a día de hoy, ¿no? Y luego pues de ahí tuve un tiempo que volvía al mundo de la gran corporación. Estuve varios años trabajando para Ford, pero ayudándoles también con esa transición, ¿no? De fabricante de coches más tradicional a empresa de movilidad. Entonces trabajaba entre Londres y San Francisco y entonces ahí pues comprábamos empresas tecnológicas, las integramos dentro del grupo y estuvimos haciendo bastantes proyectos de innovación muy vinculados a cosas que a día de hoy pues empiezan a ser un poco más normales, pero en ese momento era algo muy incipiente como coches autónomos y este tipo de proyectos, ¿no? Que están empezando ahora a acercarse un poco más a la realidad, pero allí era todo el futuro. Qué bueno, qué bueno. Veo que no te has aburrido, ¿eh? No te has aburrido mucho. Seguro que La es cosa más no. entretenido el mundo de las startups y más duro y difícil, pero más entretenido que el trabajar en una corporate. Bueno, todo tiene su... Todo tiene sus pros y Sí, sus contras. Sí, 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 totalmente. efectivamente. Ahora entraremos. Cuéntanos, ¿qué hace Shakers? ¿Qué problemáticas intentáis resolver en el mundo del talento freelance? Eso es. So, Seekers es una plataforma, es un marketplace que conecta a una comunidad de talento freelance, expertos en tecnología o digital, con proyectos y con empresas. Entonces tenemos pues todo tipo de perfiles, ¿no? Pero un poco los más reconocibles para que las personas que nos están escuchando puedan entender, pues tenemos desde desarrolladores hasta expertos en data, gente muy buena en ciberseguridad, inteligencia artificial, que está ahora muy de moda, pero también pues diseñadores de producto y profesionales del marketing online, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que permitimos a las empresas que publiquen proyectos y conectarles con este tipo de profesionales, bien a nivel individual
o bien formando equipos para que puedan hacer proyectos enteros para ellos. Nos trabajamos con todo tipo de compañías, desde startups y pymes, que tenemos muchos clientes así, los que les ayudamos pues desde hacer una migración a cloud o de montar su e-commerce o incluso hacer una página web, hasta grandes corporaciones como puede ser en este caso pues Telefónica, Inditex o incluso vosotros, que hemos empezado por fin a trabajar con Bankinter directamente. Nos hemos Qué dado de bueno. alta como proveedor hace relativamente poquito y estamos muy contentos. Sí. Bueno, algo que además en las grandes corporaciones no es nada fácil darte de alta como proveedor, ¿no? Hay que pasar eh, un camino muy largo hasta Sí, de sí. distintas validaciones, ¿no? Hasta que te pueden dar de alta. Que eso es uno de los grandes problemas que tienen en muchos casos las startups que quieren colaborar con grandes corporaciones, que no se acompasan los tiempos de una startup con los de una gran corporación. Eso es, sí, la verdad es que nosotros, o sea, yo trabajo muy cerca del equipo de desarrollo de negocio, del equipo comercial dentro de Seekers junto con mi socio Jaime y varias personas del equipo y tenemos en el proceso, ¿no? de empezar a trabajar con un cliente tenemos una etapa que es el alta de proveedor, ¿no? Entonces es gracioso porque personas que a lo mejor están menos pegadas al proceso comercial dicen, pero si todavía no has empezado a hacer nada con ellos, ¿por qué estás tan contento, ¿no? Pero a lo mejor ese alta de proveedores cuesta conseguir los 6 meses, hay que presentar mucha documentación. No es para empresas pequeñitas como la nuestra, pues es cierto que es un hito, ¿no? Y entonces es cierto que no ha habido intercambio de euros todavía, pero que es algo para celebrar. Y bueno, y aprendemos mucho, ¿no? De ese tipo de procesos y la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de que nos invirtió Telefónica a través de Guaira en la anterior ronda de financiación y entonces eso también nos ha permitido poder entender cómo trabajar con una gran corporación desde dentro, ¿no? Entonces es cierto que ese tipo de programas de inversión o de innovación abierta que tenéis algunas corporates, pues facilitan mucho, ¿no? El acercar el mundo de la gran empresa a las startups para realmente pues poder generar estos espacios donde podamos colaborar en momentos en los que a lo mejor pues no tendría mucho sentido pues por edad de la empresa, nosotros cumplimos 3 años la semana pasada, o por tamaño, ¿no? Incluso que somos a día de hoy pues alrededor de 50 empleados, que cuando lo comparas con un Telefónica o con vosotros que sois miles, pues, Bueno, pues es diferente, ¿no? Pero bueno, poco a bueno, poco. dices pequeñita, pero 50 empleados, sé que estáis creciendo mucho Sí, en sí. facturación y que os están yendo las cosas muy bien, pero ¿cuáles han sido los principales retos a los que os enfrentasteis al principio, en esos primeros meses de lanzamiento? ¿Cuáles fueron esos dolores de cabeza que nos dejaban dormir por las noches? Sí, o sea, nosotros mm, estamos en un sector que es el de el talento, ¿no? El trabajo en general. Nosotros nos gusta mucho, ¿no? Esta categoría que se ha creado recientemente o la denominación, ¿no? O el apellido de futuro del trabajo, porque realmente sentimos que pertenecemos a esta categoría y cada vez es algo que se está institucionalizando más, tanto a nivel de fondos de inversión como, bueno, pues categorías incluso en competiciones de startups. Pero claro, nosotros lo que proponemos es un modelo alternativo o complementario en este caso al de la contratación por cuenta ajena, ¿no? La contratación directa que podría existir, pero también un modelo alternativo o complementario al de la externalización de servicios, como podría ser el de las consultoras, ¿no? Que es algo que ya está completamente inventado y lo hacemos a través de freelance o de autónomos en España, que es algo que por desgracia pues tenía unas connotaciones bastante negativas, ¿no? Entonces, cuando empezábamos a hablar con las empresas al principio y les decíamos que trabajábamos con un grupo de autónomos muy expertos y con mucha experiencia, pues no necesariamente recibíamos una respuesta positiva, ¿no? Y suena raro y suena algo como, bueno, pues que no necesariamente es, bueno, pues tiene esas connotaciones positivas, ¿no? Entonces, pues ahí hemos tenido que luchar mucho por hacer entender tanto a las empresas como también al talento, ¿no? Que es una vía que también es interesante y que puede ser una solución para ellos, para que esa conexión entre talento y empresas pueda ser más directo y más flexible, ¿no? Entonces nosotros abogamos un poco por un mercado en el que todo es mucho más líquido, donde puede ser
freelance y colaborar con una empresa durante un tiempo, luego a lo mejor eso se acaba convirtiendo en una relación más a largo plazo y donde te contratan directamente y luego vuelves a cambiar y mientras tanto pues montas una empresa. Entonces, bueno, pues nos gusta, ¿no? Como esas relaciones más líquidas y más flexibles. Entonces ese No, fue uno de los primeros retos, yo creo, ¿no? Por el tipo de sector que habíamos elegido, que a la gente le sonaba como algo muy raro. Es cierto que en España el mercado está mucho menos maduro en este sentido que en otros países de Europa, entonces también teníamos el referente, ¿no? Del norte de Europa o incluso de Reino Unido, donde la figura del contractor o el consultor externo está mucho más extendida, ¿no? Entonces teníamos ahí una referencia y sabíamos que únicamente con conseguir ponernos al nivel de la media europea, el mercado era gigantesco y eso era un poco nuestra, nuestra estrella que nos guiaba, ¿no? Y entonces ahora es cierto que 3 años después las relaciones son, bueno, las conversaciones son mucho más fluidas, la gente lo entiende mejor, cada vez este concepto, ¿no? Del talento flexible, talento abierto, son más conocidas por los profesionales de recursos humanos, ¿no? Que son las personas con las que nosotros solemos interactuar. Y bueno, cuando las personas incluso del equipo, ¿no? Que esta anécdota siempre nos gusta mucho contarla, pues las primeras personas que están en el equipo comercial siguen a día de hoy todavía en Shakers y entonces cuando entran los nuevos les dicen, sí, claro, ahora es muy fácil, ¿no? Vender, porque cuando yo empecé hace 3 años esto era imposible y nadie nos cogía el teléfono y no nos hacían ni caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos ido construyendo sobre esto, pero es verdad que hemos tenido también, pues, no sé si la suerte de que es una tendencia macro que cada vez pues se nota más o que, bueno, pues nosotros también hemos sido capaces de generar una marca reconocible también aquí en España sobre todo, pero es cierto que cada vez es más fácil, ¿no? Tener la conversación y que te cojan el teléfono y que puedas presentarles tu solución. ujú. Bueno, suerte y yo creo que has dado un muy buen consejo, ¿no? Buscasteis un mercado grande y en crecimiento. Sí. Visteis que en el norte de Europa estaba mucho más desarrollado. Decís, oye, esto tiene que llegar, pues es el mejor mercado, bueno, el mejor tipo de mercado, mejor dicho, para emprender, ¿no? Un mercado grande y además en crecimiento. Y además Shakers se distingue en un mercado tan competido como Ujú. las plataformas de freelancing. ¿Qué elementos diferenciales crees que hacen única a la plataforma de Shakers? Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Es un mercado que ya existía. El mundo del freelance hay varias plataformas, sobre todo americanas, ¿no? Como pueden ser Fiverr o como puede ser Upwork, que llevan muchos años, pero siempre se habían posicionado como una especie de directorio, ¿no? Donde tú podías llegar y buscar un perfil que te ayudase pues, a diseñar un logo o a hacer como pequeñas tareas, ¿no? Siempre estaba detrás este concepto como de los keywords que al final no te permitían tener una carrera donde tuvieses estabilidad financiera o donde pudieses estar tranquilo, porque siempre tenías que estar como persiguiendo o buscando el siguiente cliente, ¿no? Entonces eran pues muchos pequeños trabajitos que los podías conseguir a través de esta plataforma, pero digamos que uno de nuestros objetivos era intentar proponer proyectos más a largo plazo con un valor añadido mayor y que fuesen más estratégicos y que pagasen mejor también, ¿no? Donde tú, pues a lo mejor con 2 o 3 proyectos a lo largo del año, pues de alguna manera tuvieses visibilidad sobre cómo ibas a estar facturando y pudieses, bueno, pues tener una vida más tranquila, ¿no? En ese sentido. De hecho, tenemos muchos perfiles dentro de Seekers que nunca habían sido autónomos o freelance antes y que hasta que no han visto que había un modelo donde ellos pues podían comprometerse durante 6 meses en un proyecto donde realmente pudiesen aportar mucho valor, integrarse dentro de un equipo híbrido y luego potencialmente pasar a otra cosa, pues no se habían decidido, ¿no? A dar el salto desde el trabajo por cuenta ajena. Y luego, digamos que la otra gran diferencia, yo creo, con este tipo de plataformas es que nosotros desde el primer momento hemos dado muchísima importancia al talento, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado por un modelo en el que tenemos una comunidad de profesionales menor que otras plataformas que puedan existir, pero donde tenemos una relación muy cercana con ellos y podemos permitirnos, por un lado, dedicar muchos recursos a verificar que tienen las habilidades adecuadas y que bueno, pues que están alineados también con nuestra misión y luego también dedicar muchos recursos de Shakers a darles trabajo, ¿no? Siempre nos gusta decir que una persona que entra en Shakers, pues si es diseñador, puede dedicarse a diseñar y no necesariamente el 50% de su jornada
a buscar clientes y a ser comercial y el otro 50 a diseñar, ¿no? Aquí la idea es que seamos un poco como tus agentes, si quieres, y que nosotros nos encargamos de que tú tengas trabajo y tú únicamente te dedicas a hacer lo que se supone que te gusta, ¿no? Que en este caso sería diseñar, programar o lo que sea, ¿no? Depende del tipo de profesional. Pero eso también que mencionas ahora es muy complicado, ¿no? El manejar ese equilibrio entre el Sí, crecimiento y la calidad de los servicios que ofrecéis, porque no es lo mismo al principio cuando tienes pocos de esos freelance, que es sí. además un talento de alto valor añadido, ¿no? Ujú. Eh, y que bueno, pues tienes mucha proximidad con ellos, los conoces incluso por el nombre, sabes perfectamente lo que hacen. Cuando ya la plataforma ha escalado, obviamente tienes que meter más freelance que puedan dar soporte y también ellos están representando a Sí. Shakers. ¿Cómo mantenéis ese equilibrio entre crecimiento y calidad? Nosotros, o sea, solemos intentar, que no siempre es posible, ¿no? Pero que la respuesta a este tipo de preguntas un poco más trascendentales siempre sea la tecnología o el producto, ¿no? Entonces, siempre que tenemos un dilema así, decimos, vale, Adri, que es nuestro CPO, y ¿cómo podemos hacer para que esto sea escalable y lo podamos hacer apoyados en tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es que hemos ido mejorando cada vez más el sistema que tenemos montado para validación de pruebas técnicas. Entonces, pues a eso, por ejemplo, le estamos dedicando mucho tiempo. Compramos una compañía hace unos meses que llevaba enfrentándose exactamente a este problema durante varios años y que había invertido mucho dinero y muchos recursos en montar precisamente esta plataforma de validación de pruebas técnicas. Y lo que hemos hecho es que la hemos integrado dentro del flujo de registro cuando eres un nuevo freelance, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, pues, poder dedicar menos recursos humanos a esa parte y más a todo lo que tiene que ver con el componente personal, ¿no? De mantener esa conexión con la comunidad y que realmente ellos sigan sintiendo que están cerca y que hay un toque humano, pero que está bien elegido los momentos, bueno, lo vamos mejorando, ¿no? Pero intentamos elegir bien los momentos en los que esas interacciones humanas se producen, ¿no? Y en este caso, pues no aportaba demasiado valor, por ejemplo, pues tener una persona corrigiendo código, entonces eso a día de hoy pues lo tenemos automatizado y lo hacemos a través de tecnología, pero sí que una entrevista personal o que alguien te coja el teléfono cuando tienes una duda concreta, pues eso lo seguimos manteniendo, ¿no? Entonces tenemos ahí un equilibrio entre esas dos cosas y luego pues nos gusta mucho también pues que puedan venir físicamente a la oficina, organizamos de vez en cuando eventos para que ellos se sientan cerca, también incentivamos mucho el que puedan trabajar ellos dentro de equipos cuando son complementarios los perfiles y puedan hacer proyectos juntos, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho incentivar y luego le hemos dedicado también tiempo a intentar que la plataforma en sí esté gamificada, ¿no? Y entonces pues tenemos un sistema que se llama Karma, ¿no? Y entonces, pues, cuando tú recomiendas a una persona buena con la que has trabajado previamente para un proyecto que tenemos abierto, pues te damos puntos positivos de karma. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una serie de cosas que nos vamos inventando, ¿no? Para intentar mantener, ¿no? Como que la comunidad sea dinámica y que ellos realmente se sientan parte, ¿no? Y luego, pues a nivel de comunicación, el equipo de marketing también hace un trabajo increíble y entonces, pues, hace como que la gente se siente parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros a nivel de empresa, pues hay cosas que tenemos que celebrar, de alguna manera hemos conseguido, ¿no? Que todos los freelance que forman parte de la comunidad también lo sientan como algo suyo. Entonces, yo creo que eso es algo que valoran muchísimo, ¿no? Por lo que nos cuentan cuando les preguntamos. Qué bueno que os sientan como, que se sientan parte de Shakers, ¿no? Que se os vean Sí, como un aliado, que al final es lo que sois, que le quitáis sí, sí. eh, todos los dolores de cabeza de la parte de su trabajo que no les gusta, ¿no? Es el conseguir esos contratos. Dices, oye, eso ya lo hago yo. Efectivamente, Tú dedícate a lo que te efectivamente. gusta hacer y en lo que eres bueno, que es a desarrollar el producto o Eso el es. servicio que estés proveyendo. Y yendo un poco más a tu responsabilidad en Shakers, como Ujú. director de operaciones, ¿cómo describes tus responsabilidades diarias? ¿Cuáles son los elementos más críticos de las operaciones que tú gestionas? Bueno, esto tú lo sabes porque como además a través del programa de Scale Up Spain que vosotros formáis parte, ¿no? Con Guaira y con Endeavor estáis muy expuestos a startups como la nuestra. Hay muchas veces que el apellido, ¿no? Que pueda poner en LinkedIn no te diría ya la tarjeta porque ya casi no vamos con tarjeta por el mundo, pero eh, es algo que a veces es un poco anecdótico porque a todos nos toca cambiarnos la gorra 17 veces al día, entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos relacionado con eso. Nosotros, por dar un poco de contexto, somos 4 fundadores y como te comentaba, ¿no? Un equipo de casi 50 personas a día de hoy.
Nosotros utilizamos nuestro propio modelo de trabajar con freelance también, sobre todo dentro del equipo de producto y del equipo de marketing. Entonces, si lo extendiésemos un poco a todo el ecosistema de personas que trabajan en el día a día con Shakers, pues seguramente seríamos más cerca de 70. Entonces, pues nos vamos repartiendo las responsabilidades. Tenemos una dinámica que por ahora nos ha estado funcionando muy bien, donde solemos intentar definir proyectos estratégicos para los próximos 12 meses y los repartimos dentro del equipo, no necesariamente vinculados a lo que a lo mejor podría parecer, ¿no? Del apellido, pero que nos permiten a todos no solo estar centrados en lo que es nuestro día a día, ¿no? O en el corto plazo, sino también pues ir invirtiendo, ¿no? En todo lo que necesitamos hacer para seguir creciendo, pues desde desarrollar nuevas funcionalidades de inteligencia artificial, o ahora, por ejemplo, acabamos de hacer un rebranding, ¿no? de Shakers, y hemos lanzado una web nueva y estamos trabajando en una nueva experiencia del producto, pero también puede ser pues buscar nuevos perks para la comunidad de freelance. Entonces, este tipo de proyectos sí que suelen, ¿no? estar a lo mejor más vinculados con alguna persona del equipo que a nivel funcional te podría parecer que tienen que ver con sus responsabilidades, pero no siempre, y yo creo que también es algo que nos permite pues tener distintos puntos de vista, y esto es algo que lo vamos actualizando pues de manera semestral o anual. Y, y, luego, pues yo, por ejemplo, pues a día de hoy estoy muy centrado en la parte de desarrollo de negocio, ¿no? Entonces trabajamos mucho pues con nuevos clientes, para poder conseguir más proyectos para la comunidad de freelance, ¿no? Y esto, bueno, pues somos unas, te diría, cerca de 20 personas dentro del equipo que estamos centrados en la parte más de desarrollo de negocio, y esfuerzos comerciales. Luego también me gusta mucho la parte relacionada con conseguir financiación. De hecho, hemos hablado alguna vez relacionado con este Ujú. tema, que es algo que con Héctor, que es mi socio y el CEO, pues él también, ¿no? Le dedica muchísimo tiempo, como es normal, pero siempre nos gusta, ¿no? Compartir pues esta parte de las reuniones con nuevos fondos, pues para poder entender, ¿no? Qué socios tiene sentido que vayamos incorporando en el futuro, sobre todo porque el ser emprendedor normalmente va acompañado de muchas situaciones donde puedes sentirte un poco solo, y nosotros tenemos la suerte de que al ser varios, hay muchas cosas que las podemos compartir, ¿no? Y también nos gusta en ese sentido, pues porque por un lado te permite, independientemente de que tengas un día bueno o un día malo, tener siempre un contrapunto de otra persona del equipo, ¿no? Que está escuchando lo mismo que tú y que a lo mejor la percepción que ha tenido no es exactamente la misma. Entonces, la mayoría de las cosas importantes que trabajamos las solemos compartir entre varias personas. No sé si es lo más Ujú. eficiente, seguramente desde fuera pues alguien podría pensar que no, pero a nosotros nos funciona, ¿no? Entonces, pues siempre vamos como intentando como cruzar cosas, para poder repartir de alguna manera la carga, ¿no? En ese sentido. Entonces, no te he Ujú. contestado demasiado, pero bueno. No, 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 pero sí que has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, que muchas veces en las startups los títulos es algo completamente secundario. Los fundadores están a todo. Y al principio eres el CEO, eres el de ventas, eres la secretaria o el secretario, eres el Total, bedel, total. eres el que hace absolutamente todo, ¿no? Y puede poner CEO en tu tarjeta, que lo de las tarjetas efectivamente nos hace Sí, parecer un sí, poco mayores. sí. Pero realmente estás a todo. Y luego, según vas escalando, vas pudiendo liberarte un poco, ¿no? Y empezando a tener un Y, poco más de tiempo y yo para creo, dedicar a otras cosas más estratégicas, quizás. sí, pero yo creo que está bien, ¿no? De hecho, alguna vez nosotros nos reímos porque, claro, ya nos hacemos mayores, pero cuando entra a lo mejor alguna persona nueva en el equipo, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho apostar por el talento joven y luego dar oportunidades, ¿no? Y que se queden y que puedan crecer dentro de la organización. Hay alguna vez, ¿no? Que hay gente que lleva 2, 3 días dentro de la empresa, que acaba de salir de la uni, y le preguntas, ¿no? Oye, tal, ¿y qué te apetece trabajar? ¿Y cómo lo ves esto? No, yo quiero estar muy involucrado en la estrategia, ¿no? Y dices como, joder, yo es que no me imagino cuando estaba empezando, que en mi primera semana le dijese a las personas, ¿no? Que están allí trabajando desde hace más tiempo, que yo quería estar en la estrategia, ¿no? Pero bueno, pero son cosas que van cambiando, y es verdad que nos pone mucha presión a nosotros, y nos gusta, ¿no? Porque te exigen. Muchas veces tienes que dar el nivel también por tus propios empleados, ¿no? Y la verdad es que Ujú. son súper cañeros, y es cierto que nosotros hemos contribuido a esa cultura, donde nos gusta ganar, y es así, y somos bastante picaos, y en el buen sentido, ¿no? Pero cuando hacemos algo nos gusta que salga bien, y de hecho el año pasado que se nos dio especialmente bien el South Summit y ganamos nuestra categoría y luego estuvimos en la final,
es que no había opción de que no estuviésemos ahí, porque es que el equipo nos apretaba y entonces los días previos, vamos, o sea, estábamos todos nerviosos por eso, ¿no? Porque el propio equipo tenía tantas ganas y creía tanto en que lo podíamos hacer bien que todo lo que no fuese tener un muy buen resultado hubiese sido casi una mala noticia, ¿no? Y hay veces que hay que ser también capaces de jugar con esa presión. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso lo intentamos equilibrar. Introducimos un programa de well-being hace algo más de un año ya y entonces, pues, cada semana me parece que ahora pues tenemos unas sesiones grupales donde viene una psicóloga y entonces pues estamos enseñando a todo el equipo, ¿no? A cómo gestionar el estrés, los distintos picos de trabajo, a ser mejores a la hora de comunicar sus emociones, porque si no, es fácil, ¿no? Caer como en estos entornos, ¿no? Como altamente competitivos, donde lo único que vale es ganar, donde lo único que vale es crecer, y hay que ser capaces también, ¿no? Pues de mantener un equilibrio y luego irte a tu casa y estar tranquilo, ¿no? Y también tener tiempo para pasarlo con los tuyos. Así que eso es algo a lo que le estamos dedicando bastante cariño. Claudia, que es nuestra responsable de People, nos ayuda mucho, ¿no? Y siempre nos mantiene ahí un poco la brújula, ¿no? De crear esos espacios. Y ahora, precisamente, una de las cosas que estamos haciendo y que lo estábamos comentando esta mañana, estamos trabajando mucho en hacer el calendario de todo el año que viene para intentar definir, pues, un poco los momentos donde vamos a querer exigir más al equipo y donde vamos a poder permitirles que estén un poco más tranquilos, ¿no? Y cómo intentar vincular eso, pues por ejemplo nos gusta hacer un offsite de toda la empresa una vez al año para salir todos de la oficina, ¿no? Y después hacemos una serie de reuniones donde pues bien hacemos retrospectiva de cómo han ido los últimos meses, fijamos los objetivos para el resto del año, ¿no? Y esto es algo que nos gusta hacer, pues intentar que caiga en un momento donde pues no tengan que a lo mejor estarse jugando los objetivos del trimestre la semana después, ¿no? Porque a lo mejor pues no tendría mucho sentido. Entonces, pues nos toca planificar más de lo que a lo mejor parecería que puede permitirse planificar una startup, pero sí que es verdad que estamos empezando a llegar a ese punto, ¿no? Donde no somos solo ya nosotros y nuestros cuatro amigos que están lo suficientemente locos como para lanzarse a trabajar con nosotros, sino que hay más gente y hay que intentar también como darles pues esa visibilidad para que ellos también se puedan organizar, ¿no? A lo largo del año. Entonces, eso es un tema que hemos estado trabajando mucho últimamente y de hecho yo creo que incluso salió de una sesión que hicimos con vosotros en Scale Up Spain el año pasado, ¿no? Este tema y la verdad es que se nos quedó ahí un poco en el, ¿no? Como una idea y lo hemos trabajado últimamente y estamos contentos porque, joder, al final es algo que es importante, ¿no? Que bueno, importante. Una de las cosas que has dicho, lo de ir con actitud ganadora, me parece fundamental. Hace no mucho, hace un mes y pico, estaba hablando con otro CEO y fundador de una startup y había tenido un pico de subida en sus ventas muy relevante. Y le dije, ¿qué habéis Mm, hecho? ¿Qué habéis hecho para subir así las ventas? Pues me dijo, mira, ha entrado un nuevo director de ventas y lo que ha hecho ha sido, el principal cambio que veo que ha hecho ha sido que ha implantado una actitud ganadora en el equipo de ventas. Antes iban con un poco como de capa caída y ya. les han implantado una actitud ganadora a todo el equipo que me han cerrado un 25% más de ventas que el trimestre pasado. Y es importante, es que es importante creértelo e ir Es con importante. esa confianza, ¿no? Es uno de nuestros valores, te diré, ¿eh? Y lo tenemos escrito y es algo que es importante y desde el primer momento en el que tú te incorporas o incluso dentro del proceso de entrevistas, seguramente es algo que vayas a sentir cuando entras en Shakers, pero si me preguntases a mí ahora cómo implementarlo desde cero, te diría que me parece más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? No sé muy bien cómo lo haría esta persona que dices, pero sí, yo creo que es algo que lo demuestras todos los días y también es un poco un tema de ir sin complejos, ¿no? Y que de repente pues digas pues que nuestro primer cliente grande, ¿no? A nivel de enterprise fue Inditex. Pues si no nos lo hubiésemos creído un poco y no hubiésemos pensado que tenía sentido empezar a escribirles a puerta fría y a intentar contactar con ellos y que realmente teníamos algo que les podía interesar, pues a lo mejor no hubiese ocurrido todo lo que ha venido después, ¿no? Y yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Como creer oye, que los límites ya te los irá poniendo la vida, pero que no tienes que ponértelos tú antes de levantarte por la mañana, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera en la que a lo mejor nosotros lo demostramos. Nos apuntamos absolutamente a todo lo que te puedas imaginar, aunque no tenga ningún sentido por el momento vital en el que estamos, pero luego es que se va generando como una especie de efecto bueno, pues por el hecho de estar, pues te acaban teniendo en cuenta y entonces de repente, pues
te dan la posibilidad de explicar qué es lo que quieres hacer y entonces a una persona le resuena y entonces se acaba convirtiendo en algo real y entonces, bueno, pues de alguna manera, ¿no? Como que se acaba convirtiendo en realidad y si no te pones en la tesitura de que eso sea, pues seguro que no te va a ocurrir, ¿no? Entonces, Si no sí, estás ahí, tenemos no te llaman, varias. es Sí, verdad. eso es, eso es. ¿Cómo es construir un marketplace por el lado de la oferta y la demanda? Porque esto es una conversación que he tenido en muchas ocasiones, Sí, también en este caso con emprendedores. Entiendo que cada negocio es distinto, pero danos tu sí. visión, porque es muy complicado el que haya suficiente oferta de proyectos por un lado y suficiente oferta también de talento por el otro Sí. lado para que ninguna de las dos partes se desincentive, ¿no? Y que no encuentre solución a sus problemas. En nuestro caso, esto un poco, no sé si a lo mejor hay personas que no lo conocen, ¿no? Pero hablar de por dónde empezar en un marketplace es un poco como pues hablar de qué vino antes, ¿no? El huevo o la gallina, para que todo el mundo se pueda Totalmente. poner en contexto. En nuestro caso empezamos por la oferta, que sería el talento, ¿no? Y entonces conseguimos convencer a un número suficiente de freelance de que de alguna manera pues, nos permitiesen eh, como ponerles en el mercado, ¿no? O que si éramos capaces de generar proyectos, poderles presentar a estas personas que tenían mucha experiencia, también muy vinculados en un origen a la red de contactos pues de Adri, ¿no? Que es nuestro CPO, que él viene del mundo tecnológico y ha conseguido bastante producto y ha tenido experiencias súper interesantes, entonces, bueno, pues tenía una red de gente muy buena en tecnología que se fiaba de él y que de alguna manera pues le permitía, ¿no? Oye, déjame que diga que estás en Shakers, aunque para ti estar en Shakers no represente nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que generamos esa pequeña masa crítica que nos permitió ser capaces de conectarles con las primeras empresas y de alguna manera hacer esos primeros match, ¿no? Entre profesionales y proyectos. Y luego yo creo que desde el principio intentamos poner mucho foco en la calidad y entonces al final pues se va generando un efecto virtuoso que cuando tú tienes perfiles de mucha calidad y gente muy buena, pues las empresas vienen, lo ven, lo entienden, entonces esas empresas se quedan y de cara a traer a nuevos perfiles con mucha calidad, pues ven que tienes empresas que son interesantes y que los proyectos realmente pueden merecer la pena y entonces, bueno, pues vas generando un poco ese efecto que es sobre lo que hemos ido construyendo. En nuestro caso también, yo creo que fue clave el no dispersarnos demasiado y entonces, si bien es cierto que cada semana nos llaman para decirnos, y no tenéis abogados freelance, y no tenéis enfermeras freelance, y no tenéis, o sea, cualquier tipo de freelance que te puedas imaginar, y en estos 3 años nos hemos mantenido bastante firmes, ¿no? En centrarnos en perfiles vinculados a la tecnología, también lo hicimos empezando por perfiles basados en España con empresas españolas, ¿no? Para que de alguna manera hubiese, bueno, pues un mercado a lo mejor más acotado y donde realmente lo que nosotros estuviésemos intentando hacer al mercado que comprendiese era una propuesta de valor que no estaba basada en diferencias de precios con a lo mejor otras regiones, ¿no? Pues sería relativamente fácil montar una empresa que conecte perfiles de otros sitios que a lo mejor pues tienen tarifas más reducidas con empresas europeas, ¿no? Pues puedes montar una empresa solo de eso, pero en nuestro caso no era lo que queríamos hacer, ¿no? Y teníamos muy claro que era un modelo nuevo, donde con quien estábamos de alguna manera compitiendo era contra pues, los fallos de la contratación directa o contra la consultoría no demasiado bien entendida, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacernos un hueco desde ahí, pero compitiendo con iguales, ¿no? Con perfiles que estaban a lo mejor basados en la misma ciudad, aunque trabajasen en remoto, que la empresa con la que les estábamos conectando, ¿no? Y entonces eso hacía que fuese muy fácil comparar la calidad y comparar el precio y bueno, nos permitió que de alguna manera se entendiese mejor que si hubiésemos estado metiendo otros elementos dentro de la ecuación que ya lo hubiesen hecho como algo demasiado ruidoso. No sé, Sí, un tema más de ir por nodos, ¿no? Ir sí, haciendo foco en eso es, determinadas eso es. Y zonas. de hecho a día de hoy, por ejemplo, ya vendemos casi un 35% fuera de España y no hemos hecho absolutamente nada, ha sido todo orgánico y nos han empezado a venir clientes de fuera y hemos sido capaces de darle servicio con la estructura que teníamos ya montada, pero no hemos todavía dado ese salto, ¿no? A hacerlo de manera proactiva, pero bueno, pues cuando tienes algo que más o menos
Bueno, pues está acotado, siempre es más fácil, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. Y la pandemia hemos visto que ha acelerado el tema del trabajo remoto, Sí. pero sin embargo ahora estamos viendo que muchas empresas, y sobre todo tecnológicas, nos llegan muchas noticias, sobre todo del otro lado del charco, las grandes tecnológicas de Estados Unidos Sí. están dando marcha atrás en este formato de trabajo remoto. ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos años? Ahí nosotros también vamos evolucionando. Cuando empezamos, de hecho, lanzamos un manifiesto y bueno, ¿no? Y había un punto ahí un poco casi contestatario, ¿no? Como de cara a defender lo que nosotros llamamos free working, ¿no? Que es este nuevo modelo de trabajo donde tienes más flexibilidad y más libertad y donde de alguna manera pues devuelves un poco el poder al talento. Em, la realidad es que nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Pero de hecho, ahora dentro de unos días presentamos las conclusiones de un informe que hemos estado desarrollando en los últimos 18 meses con la mayoría de empresas del IBEX alrededor de nuevos modelos de trabajo, flexibilidad laboral, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto con un enfoque que lo hemos llamado, de hecho, de mitos a datos, ¿no? Para intentar cómo luchar con todas las ideas preconcebidas que hay alrededor de los modelos de trabajo. Intentar basarlos en datos. Hemos tenido, no sé, son 15.000 respuestas o algo así de todo tipo de compañías en España. Es que lo que mejor funciona o lo que más valorado está o lo que mayor impacto tiene a nivel de productividad son los modelos híbridos, ¿no? Donde pues seguramente 3 más 2 o 4 más uno y que es donde la gente se siente más cómoda. Pero es cierto que para nuestro modelo en concreto, ¿no? Donde hay un componente temporal y donde los profesionales que conectamos con los equipos van a estar trabajando durante 3 4 5 6 meses, intentamos proteger mucho el trabajo en remoto porque hace que, uno, el algoritmo pueda trabajar mejor a la hora de hacer el match y que la calidad de ese match sea más alta. Si yo dentro de mis criterios para conectarte, imagínate, ¿no? Con un experto en data, no tengo que meter el que viva a 30 kilómetros de tu oficina, seguramente puedo darle mucho más peso a todo lo demás a nivel de proyectos en los que haya trabajado antes, a experiencia previa, a idiomas, a soft skills, a que valore el tipo de cultura que tienes tú en tu organización, que si tengo que poner como primer criterio que viva en San Sebastián de los Reyes. Pues bueno, pues al final no es algo, ¿no? que determine la calidad de los perfiles, ¿no? Entonces, por eso nos gusta defender mucho el trabajo en remoto. Es cierto que para algunos proyectos y sobre todo, ¿no? Pues para ese primer momento o ese primer kickoff, si hay que hacer unas reuniones presenciales, no hay ningún problema y lo integramos dentro del proyecto y normalmente los profesionales suelen decir que sí, pero intentamos que no sea algo que no esté basado en nada, sino simplemente en una cultura de presencialismo y de estar en la oficina porque es mi forma de controlar mejor que estás trabajando, porque si no, no me fío, ¿no? Y estos son un poco el tipo de mitos que hemos intentado romper eh, con este informe, porque, por ejemplo, las personas que nosotros tenemos, pues tenemos gente muy buena que vive en Ponferrada y entonces está encantada y tiene todo montado de manera estupenda para trabajar desde allí y trabajar en súper buenas condiciones. Entonces, pues a lo mejor a esa persona le podemos conectar con un proyecto en La Coruña. Entonces, pues seguramente no sea lo más óptimo, ¿no? Que tengan que ir a verse una vez a la semana o cada 15 días para un proyecto muy puntual, pero bueno, pues vamos jugando con ello. Pero sí que es cierto que en un primer momento, cuando el teletrabajo se instauró, nos ayudó mucho, ¿no? A coger ese primer punto de tracción y que las empresas no nos exigiesen la presencialidad desde el minuto uno de los perfiles. Y ahora te diré que para lo que nosotros hacemos solemos conseguir que no la exijan demasiado, ¿no? Y si no, pues se pacta entre todas las partes y normalmente al freelance no le importa. Cuando es algo que está justificado y que es de manera puntual, incluso les gusta poder conocer al equipo en persona, ¿no? Pero bueno, lo intentamos trabajar. Sí. Pero bueno, Y luego es da que mucha más flexibilidad. sí, 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 total. Y nos has mencionado que
como ya nos has dado alguna pista de cómo utilizáis la tecnología, ¿no? Que juega un papel esencial en la operación de Shakers. ¿Qué innovaciones tecnológicas tenéis pensadas implementar para mejorar la experiencia dentro de la plataforma de Shakers? ¿Y tenéis herramientas ahora de inteligencia artificial o de machine learning para hacer ese matching del que ya nos has hablado un poco, ese emparejamiento entre la selección del talento y las empresas o los proyectos que hay en las empresas? Sí, sí, totalmente. O sea, yo ya hay veces que me pierdo entre lo que puedo contar y lo que no, porque claro, como yo tengo acceso a información en primicia, hay veces que luego nos pasan estas cosas, ¿no? Que luego hablamos con gente y nos dicen, no, porque esto no lo podías contar todavía. Y es como, bueno, perdón. Pero claro, como ya me lo han enseñado, estamos haciendo cosas chulísimas. Y la verdad es que ahí el equipo de producto está haciendo un trabajo increíble. Nosotros hemos tenido la suerte de que desde un primer momento entendimos que en el contexto en el que vivimos a día de hoy, la financiación pública es súper importante y que es una palanca que si la sabes utilizar bien, pues puede ayudarte mucho, ¿no? A acelerar el desarrollo tecnológico. Entonces, en nuestro caso hemos conseguido varias subvenciones europeas relacionadas con tecnología, pues desde presupuesto para contratar un doctor en inteligencia artificial, que se vino a trabajar con nosotros pues hace 2 años ya, que vino de la Universidad de Cambridge. Resulta que luego él es de Salamanca y nos está encantado de haberse vuelto, pero bueno, de allí le sacamos y esto pues lo pudimos hacer gracias a financiación pública. También conseguimos Neotech, programa Investigo. Entonces, animo a todos los emprendedores que echen un vistazo a las distintas convocatorias que hay, porque es cierto que hay veces es un poco pesado, ¿no? Toda la documentación que tienes que presentar, pero merece la pena, porque la realidad es que hay muchísimo dinero disponible y que bien utilizado pues tiene un impacto buenísimo y en nuestro caso pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Entonces pues ahí estamos haciendo varias cosas, desde trabajar mucho, ¿no? Como es la optimización de ese algoritmo que comentábamos antes, ¿no? Que lo que hace es conectar los perfiles con los proyectos, intentando tener en cuenta no solo las habilidades técnicas, sino también habilidades más blandas como puedan ser, pues, ¿no? Como os comentaba antes, motivación y valores. Y luego eso también ha sido interesante porque como hemos podido tener un grado de madurez seguramente mayor que el que nos correspondería por edad, pues también hemos podido dedicar tiempo hemos participado en un piloto de un certificado de transparencia algorítmica, pues precisamente, ¿no? Para trabajar mucho pues toda la explicabilidad de cómo funciona nuestro algoritmo, intentar evitar sesgos, que esto es algo que hemos hecho con otras 2 empresas de España de manera súper pionera y de hecho pues nos ha permitido convertirnos en un caso de uso de la OCDE y ahora lo están utilizando pues para implementar regulación, ¿no? De todo lo que tiene que ver ahora con el EID Act y estas, vamos, el resto de regulación que se ha aprobado a nivel europeo hace unos meses. Pero, por ejemplo, pues ahora estamos trabajando en una nueva experiencia de usuario del publicador de proyectos, ¿no? Entonces, la idea es que con varios agentes conversacionales te ayuda a identificar la necesidad que tienes y permite a alguien que no sea muy técnico publicar un proyecto bastante complejo dentro de Seekers, ¿no? Para que cualquier persona dentro de la organización, de alguna manera basado en nuestra propia experiencia y en toda la información que tenemos disponible, pueda pues, definir los distintos hitos, marcar el alcance del proyecto, ver el tipo de profesionales que necesita, si necesita una persona, si varias, si esas personas han trabajado antes o no. Entonces, bueno, pues todo esto es apalancado con tecnología, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que estamos todo el día probando cosas y nos encanta, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Oye, animo mucho a lo que has mencionado y lo subrayo, que se anime la gente, las startups, las empresas en general, a Sí. solicitar todo tipo de financiación pública, porque he leído datos de que cerca del 60% de las ayudas se quedan sin dar, precisamente porque no se Sí. solicitan, porque hay desconocimiento, porque son procesos largos, en muchos casos tediosos y en otras ocasiones porque directamente hay desconocimiento de qué Claro. tipo de ayudas se están dando. Hay que hacer un esfuerzo para que ese dinero se acabe desplegando en la economía, que eso va a favorecer que la economía vaya mejor y que nos vaya mucho mejor a todos como país. Eh, Obviamente. y hablando de emprendedores, ¿qué emprendedores, qué consejo le darías a los emprendedores del sector tecnología o plataformas de talento? Alguien que quiera emprender en este mundo. Yo creo que lo hemos tocado un poco antes, o sea, creo que una de las cosas más
compleja, sobre todo a nivel personal, ¿no? Ese sentimiento de soledad. Nos animaría a todo el mundo también a intentar encontrar socios y personas que puedan acompañarles en el camino, porque es bastante duro y si lo compartes, pues la experiencia es totalmente distinta. Vas a seguir teniendo momentos complicados, pero por lo menos tienes alguien al lado con quien llorar o con quien reír, depende de la situación. Entonces, eso lo animaría muchísimo. Eh, y luego yo creo que también, te lo decía antes, ¿no? Pero a nosotros nos está dando muchísimas alegrías el apostar por talento joven y gente con ganas que quiere una oportunidad y que si les dejas, te demuestran y te devuelven con creces, ¿no? Y la verdad es que nosotros eso es algo que estamos disfrutando muchísimo todos en el equipo, porque la energía que tienes cuando apareces por la oficina, ¿no? Y ves que hay ese hambre y esa ilusión, pues es totalmente contagioso y en nuestro caso pues es algo que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, pues animaría también a dar esas oportunidades porque hay veces que bueno, pues entras en situaciones complicadas, ¿no? Que dices como, no, pues que no tiene demasiada experiencia, entonces pues no lo voy a poner delante de un cliente. Pues si no le das la oportunidad tú de que adquieres esa experiencia, pues a lo mejor el siguiente tampoco se la da, ¿no? Entonces, pues nosotros intentamos trabajar mucho esos planes de formación, de acompañar a los perfiles a lo mejor más junior a reuniones, hacer unos buenos planes de onboarding. Al final, este tipo de cosas se suelen reducir a que generan más trabajo al emprendedor, al empresario, al manager, a quien sea, ¿no? A la persona que esté trabajando dentro de un equipo, hacer las cosas bien, pues hace que tengas que dedicarle más cariño y más energía, pero normalmente suele merecer la pena, ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos dedicado mucho tiempo a trabajar esa cultura que comentábamos, a poner nombre a los valores, a dar visibilidad también de cómo es la estructura o la progresión que puedes tener dentro de la empresa. Nosotros hacemos evaluaciones de rendimiento trimestrales a las cuales les dedicamos mucho tiempo, se rellenan por ambos lados, luego eso pues te sitúa en una matriz donde no solo se valoran los resultados más a nivel numérico, ¿no? Como puedan ser pues, los objetivos de ventas, sino también hay un componente de potencial que está más asociado a comportamientos. Hemos dedicado mucho tiempo pues, a poner nombre a esos comportamientos, que son los comportamientos que están bien vistos dentro de la compañía, como puede ser, pues, por ejemplo, compartir aprendizajes, ¿no? Pues algo que es muy común en Shakers y que desde fuera a lo mejor lo ves y dices, estos tíos que pesados todo el día contando cosas, pues si alguien va a un evento, a una reunión, escucha un libro, escucha un podcast, es normal que luego haga un resumen y lo comparta con el equipo, ¿no? Y que saque los dos, tres puntos que le han parecido relevantes y compartir eso con el equipo es algo que es súper natural. Pero hay veces que para que eso se convierta en parte de la cultura, digamos que tienes que ponerle nombre, haberle dedicado tiempo, haberle dado importancia y que cuando la gente lo hace, pues de alguna manera también premiarla, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos todo el día intentando reinventarnos con ese tipo de cosas, pero yo creo que una cultura fuerte y estar bien acompañado y de gente con ganas serían tres cosas que le recomendaría a todo el mundo seguro, vamos. Ujú. 100% de acuerdo, la cultura empresarial es fundamental en cualquier empresa. Nos has contado muchas cosas positivas de todo lo que hacéis bien, pero si hay algo que pudiera regresar a los inicios de Shakers y decir, esto lo haría diferente, ¿qué sería? Mm, no es que no te quiera decir, pero, o sea, yo creo que estoy intentando, es verdad que por naturaleza somos bastante optimistas, entonces como que tendemos a que se nos olviden las cosas malas. Em, yo creo que pues, por ejemplo, ¿no? Como todo este tipo de cosas que ahora te comentaba, ¿no? Como algo positivo, como que recomendaría. Hemos tenido momentos en los que hemos contratado a lo mejor demasiado rápido, de una manera un poco desordenada, porque pues teníamos presión para llegar a los objetivos y entonces pues nos hemos equivocado. Y entonces, bueno, pues eso al final pues es súper costoso, ¿no? Cuando eres un equipo pequeño, te frena un montón, porque inviertes tiempo en formar a una persona, en generar un espacio, ¿no? Para que esa persona pueda a lo mejor crecer y cuando no funciona, pues tienes que volver a la casilla de salida y en ocasiones, pues esto te supone 3 o 4 meses de trabajo que en nuestro caso, pues hemos conseguido que no haya sido determinante, pero en otros proyectos
sí que lo es, ¿no? Entonces ahí yo creo que Ujú. hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ese punto em, de contratalento y despide rápido, ¿no? Como traducido del inglés y que sale un poco como en todas las Biblias de emprendedores. Yo creo que es por algo y es cierto que suele ser bastante complicado y que hay un punto también ahí de intuición, ¿no? De cuando sientes que a lo mejor algo no está funcionando, pues seguramente tengas razón. Y entonces no digo aquí que la gente se líe a despedir porque Bueno, tampoco va de eso, pero bueno, pero sí que de ser claros, ¿no? Y de intentar establecer canales de comunicación que hagan que las expectativas están bien gestionadas por ambas partes. claro, Entonces, ahí pero hemos es tenido a lo cierto, mejor algún... es algo que mencionan muchos emprendedores y como dices, está en todas Sí, las guías del emprendedor. Lo difícil, bueno, emprendedor y no emprendedor, cualquiera que le toque la papeleta de contratar, ¿no? Es algo sí. muy complicado y es difícil, lleva su tiempo y hay que tomarse, a veces hay que correr un poco menos, tomarse un poco más de tiempo y las cosas se hacen mejor. Y bueno, si lo que necesitas es contratar talento freelance, no tienes que pasar por esos quebraderos de cabeza Claro. porque ya lo hace Shakers por ti, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho nos ha pasado con varias posiciones que no teníamos claro si necesitábamos una persona a tiempo completo y a largo plazo y que al final nuestra respuesta ha sido trabajar con un freelance y ha tenido todo el sentido, ¿no? Y de hecho nos ha terminado de ayudar a entender qué tipo de perfil necesitábamos y qué tipo de habilidades también, ¿no? Entonces muchas veces también es algo que puede funcionar muy bien a nivel exploratorio. Otra cosa que también te cuento como algo negativo que podríamos haber hecho mejor, pero luego lo seguimos haciendo a día de hoy y bueno, y ahí no sé, pues por ahora funciona, pero te suelen recomendar, ¿no? Que te centres en una propuesta de valor, en un tipo de producto. Nosotros prácticamente desde el principio hemos tenido una estrategia para, digamos, conectar con proyectos y con empresas más pequeñitas y con corporaciones enormes, ¿no? Que no tienen nada que ver, que tienen problemas distintos y que, digamos, que el proceso de llegar a ellas es muy diferente y eso ha derivado en que en algunos momentos hayamos tenido dos equipos muy diferenciados. Ahora cada vez estamos consiguiendo que haya más sinergias entre esos dos equipos, ¿no? Y entonces toda la parte que sí que es común, que es mucha pues la trabajamos de manera conjunta, pero hubo en un momento, ¿no? En el que éramos cuatro gatos y era como, ¿realmente tiene sentido que estemos como vendiendo dos cosas distintas de manera totalmente diferente? Pues a lo mejor no lo tenía, pero bueno, la verdad es que pues de ambos lados estábamos consiguiendo extraer muchos aprendizajes, entonces bueno, pues en esa fase, ¿no? Cuando estás empezando al final, los aprendizajes son lo más importante. Si tienes caja para seguir pagándolos, entonces, pues en nuestro caso nos lo pudimos permitir. Pero sí, por lo general, ¿no? La recomendación sería intenta vender una cosa bien y cuando ya sepas cómo vender eso, ya te pones a pensar en lo siguiente, ¿no? Pero ahí nos lo saltamos nosotros durante bastante tiempo, la verdad. Bueno, pero eso ha funcionado, ¿no? Que es lo Sí, importante. bueno, pero, sí. Sí, porque el problema es que normalmente estas cuentas a lo mejor con empresas más grandes tienen ciclos de venta más largos, entonces si te apalancas al 100% en eso, pues es complicado porque mientras tanto pues no vas generando ventas, ¿no? Y entonces pues esas ventas pues al final pues se traducen en métricas que compartes a tus inversores o potenciales inversores, entonces bueno, pues es complicado si no generar esa confianza para tener recursos que te permitan seguir creciendo y otras veces si te centras solo, ¿no? en clientes a lo mejor más pequeñitos, bueno, pues tienes un ciclo de ventas menor y vendes más rápido, lo cual te permite aprender mucho y en nuestro caso pues nos ha permitido que el producto fuese aprendiendo, ¿no? Entonces desarrollar mucho la parte tecnológica muy basado en todos esos aprendizajes, feedback, tanto por la parte de talento como por la parte de las empresas, que luego hemos sido capaces de integrar en la plataforma más a nivel tecnológico, ¿no? Y si nos hubiésemos esperado a los clientes más grandes, pues a lo mejor esos aprendizajes hubiesen, bueno, o esas ideas hubiesen estado más basadas en, 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 en nuestras propias percepciones, pero nada real, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí digamos que hemos combinado un poco ambas cosas. Y luego, más cosas que hubiésemos podido hacer de manera distinta. Eh, no sé, pienso a ver. O si no, pasamos a la siguiente. Sí, sí. ¿Cómo te imaginas? La última por mi parte, luego nos vamos a las preguntas del Vale. público, que he visto que hay un par. Eh, ¿Cuál es la visión que tienes a largo plazo de Shakers? ¿Cómo te imaginas la empresa, el equipo en 5 años?
Esto es como nuestro deporte favorito, ¿no? Nos encanta sentarnos y hablar sobre esto, porque normalmente no tenemos una respuesta a lo mejor tan clara, pero cuando luego lo pensamos parece que estamos todos de acuerdo, que es ir un poco a la contra, ¿no? De lo que está de moda a día de hoy, y sí que nos imaginamos crear una empresa muy, muy grande con presencia en distintos países y este concepto, ¿no? Un poco como de, no sé si se llama unicornio, camello o león, pero bueno, es algo que sí que nos gusta pensar, ¿no? Como que el nivel de impacto que podemos tener puede ser grande. Entonces, bueno, pues digamos que estamos construyendo a largo plazo en ese sentido, ¿no? Y esto está vinculado, pues, con todo lo que hablábamos al principio, ¿no? Del equipo, de la cultura. Si estuviésemos montando una empresa para conseguir algo de presencia aquí en España y a la primera de cambio venderla o pasar al siguiente proyecto, pues a lo mejor no estaríamos invirtiendo en estas cosas, ¿no? Y yo creo que como a todos nos gustaría imaginarnos que Shakers existe dentro de 5 años y que es mucho más grande y que hacemos bastantes más cosas de las que hacemos a día de hoy, pues por eso le dedicamos tiempo a esto. Nosotros, cuando hablamos de Seekers, una cosa que nos viene mucho a la cabeza no es como la casa del talento, ¿no? De alguna manera. Entonces, ya lo estamos empezando a hacer, pero nos imaginamos que es un sitio que te pueda ayudar a conseguir este tipo de trabajos, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? De conectarte con proyectos buenos, de alta calidad, donde estás trabajando con gente que te motiva alrededor tuyo, siempre con esta idea de los equipos alrededor, de una manera muy, muy flexible, donde la gente se conecta y se desconecta de una manera muy ágil, pero que también te ayuda, por ejemplo, a temas como, pues por ejemplo, para los autónomos suele ser complicado, y no lo digo por vosotros en concreto, conseguir una hipoteca, ¿no? Pues cuando vas al banco a pedir una hipoteca, pues suele ser más complicado que si eres trabajador por cuenta ajena, ¿no? Pues empezar a entrar en este tipo de temas también y ver cómo mutualizando estos problemas y de alguna manera actuando en representación de todo este colectivo, ¿no? De los expertos en tecnología, freelance, pues cómo podemos ayudar, ¿no? A que esto vaya cambiando. Entonces nos imaginamos bastantes servicios asociados a esto y siempre, bueno, pues desde una perspectiva de poner mucho foco en el talento. Y luego, pues temas más relacionados a lo mejor con reducir brechas relacionadas eh, con formación, ¿no? Pues temas relacionados con upskilling, reskilling, de colectivos que a lo mejor les cueste conectar con el mercado laboral, pues son cosas que también nos gustan mucho. Entonces estamos trabajando con varias fundaciones, sobre todo centrados en personas de más de 55 años que les haga, bueno, que de alguna manera se han desenganchado del mercado laboral y que les cuesta volver a engancharse, pero que tienen 10 o 15 años todavía de vida laboral útil hasta que se puedan jubilar y que a ellos les encantaría trabajar y que nosotros como tenemos el pulso de lo que necesitan las empresas, porque hablamos con ellas de talento todos los días y de sus necesidades, pues también nos imaginamos pudiendo tener un impacto en este tema. Entonces hay varios programas europeos en los que nos estamos involucrando. Entonces, bueno, Qué somos bueno, bastante qué bueno. ambiciosos en cuánto creemos que podemos ayudar y en cuántas cosas Qué creemos que bueno, oye, podemos no, meternos, pero pero sí. me encanta todo lo que has dicho y ese positivismo y ese empuje y que también penséis en grande, ¿no? No hemos hecho esto para vender rápido. Nosotros queremos hacerlo crecer, que muchas veces es algo que personalmente echo de menos en Ya. los emprendedores españoles y en las startups. Sé que no lo puedo generalizar, ¿eh? Pero sí es cierto Mm. que hay veces, yo siempre que leo una noticia de un éxito de una startup, digo, ¿y por qué no es ella la que compra? Ya, ya, ¿Sabes? sí. Siempre me quedo diciendo, lo podía haber hecho más grande. Ahí un poco Somos buenos como, y tenemos talento, hay que creer sí, solo. no, no, el talento que tenemos aquí es buenísimo y la realidad es que tenemos todo para ser un hub digital a nivel europeo y trabajar desde aquí. Y yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Y de hecho, en foros en los que coincidimos con vosotros hay una buena representación de eso, pero yo creo que hay una generación de emprendedores que en muchos casos han salido, han podido hacer Erasmus, han vivido fuera, han tenido distintas experiencias profesionales, ahora están emprendiendo y yo creo que ese complejo que existía antes cada vez lo tenemos menos. Y me gustaría, vamos, y te digo seguro que en los próximos 5 o 6 años vamos a ver cada vez más casos de esos, de startups españolas comprando al player francés, alemán o italiano y desde aquí seguir escalando seguro.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a tratar de responder Sí, algunas claro. de las preguntas que hay en el chat lo más rápido posible. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es vuestro mayor caso de éxito y de qué te sientes más orgulloso? Joder, o sea, le hemos contado mucho, pero es verdad que cómo se dio todo para empezar a trabajar con Inditex cuando éramos enanos, enanos, enanos en ese momento, pues la verdad es que es algo que nos llena mucho, ¿no? Poder tener ese caso y sobre todo que una empresa española que está en el IBEX, que es un referente a nivel global como es Inditex, apostase por una startup pequeñita y que estaba empezando porque realmente veían que había un problema con el que necesitaban ayuda y que nos diesen esa oportunidad, bueno, pues nos ha permitido construir una relación alrededor de eso y ahora mismo pues hacemos cosas muy chulas con ellos y acabamos de estar, de hecho, en Arteiso y la verdad es que, joder, es un gustazo, ¿no? Tener empresas así aquí y que permitan a una startup trabajar con ellas, ahí seguro. Vamos. Qué bueno. ¿Y cuáles son vuestros planes de expansión de negocio y geografía? Esta pregunta nos la hacen siempre y aquí digamos que tenemos dos respuestas un poco por las cosas que hemos venido hablando estos días. Creemos que tenemos una oportunidad muy buena y de hecho lo hemos estado empujando bastante públicamente estos días de todo lo que tiene que ver con apostar por una armonización a nivel europeo bueno, ahora mismo estamos trabajando, ¿no?, en una iniciativa junto con distintos actores del ecosistema en que haya una entidad única europea donde las startups puedan de alguna manera eh, dar servicio en todos los países de la Unión Europea sin tener que ir saltando de frontera a frontera, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos estamos dando cuenta que desde Madrid con cómo tenemos montada la estructura a día de hoy, podemos dar servicio a empresas en Francia, en Alemania, en Polonia o en Italia, ¿no? Y ya lo estamos haciendo y de ahí sale un poco ese 35% de ventas en el extranjero que te comentaba. A nivel de talento, que es la otra cara de la moneda en nuestro caso, estamos empezando a tener una comunidad muy buena de perfiles basados en Portugal, que son bilingües, que son muy buenos a nivel tecnológico y que, bueno, pues que Portugal tiene un poco ese punto, es que justo acabo de volver de Lisboa, entonces lo tengo muy reciente, ¿no? Pero un poco casi como Israel, ¿no? Que son países que a lo mejor el mercado a nivel nacional no es tan grande y entonces se tienen que obligar desde el minuto uno a pensar a nivel internacional y entonces eso se transmite de alguna manera en este tipo de perfiles de gente buenísima y entonces pues para varios proyectos que estamos haciendo ahora con Microsoft a nivel global pues tenemos gente muy buena de España pero también algunos perfiles de Portugal y seguramente pasen más cosas en Portugal en los próximos meses y luego pues nos gusta también mucho Reino Unido porque bueno pues tenemos una red de contactos fuerte allí y luego pues bueno pues hay una comunidad de españoles todavía potente y muchas de las empresas con las que trabajamos a día de hoy pues tienen allí también presencia y valoran también el talento del sur de Europa y nuestra idea es hacernos fuertes en Europa primero y luego ya veremos, ¿no? Pero seguramente eh, centrados aquí y luego Ujú. ya veremos qué pasa. Vamos a hacer una doble pregunta y ya con esto nos despedimos porque nos estamos yendo un poco. Nos piden por un lado, si puedes comentar de manera muy esquemática cómo funciona la operativa de contratación, y esto lo ligo con la otra pregunta que nos dicen, si crees que este sistema se puede exportar a otro tipo de empresas o de oficios, si se puede clonar esta metodología. En nuestro caso, ¿cómo funciona? Es la empresa se registra en Shakers, que es totalmente gratuito y no hay ningún tipo de fricción. Tú vas a nuestra web, que es www.shakersworks.com y ahí publicas, creas tu cuenta como empresa y publicas tu proyecto. Cada vez, como os comentaba, es más fácil publicar ese proyecto y no necesitas saber tanto de tecnología para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues o publicar un proyecto cuando necesitas hacer algo de principio a fin, como pueda ser pues desarrollar una aplicación móvil, o puedes buscar un experto en una tecnología en concreto, como puede ser un experto en ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Tienes como las dos modalidades. Ese proyecto se lanza, digamos, a la comunidad y lo que hace el algoritmo es únicamente presentárselo a las personas que tienen un porcentaje de afinidad muy, muy alto. Esto vamos cambiándolo, pero normalmente suele estar por encima del 80%, ¿no? Y entonces esas personas que tienen ese porcentaje de afinidad muy, muy alto lo ven y de alguna manera muestran interés
que su perfil sea visible para la empresa, para ese proyecto. Entonces, de alguna manera, cuando tú como empresa ves una cara o ves un perfil, ya ha habido un check por parte de ese profesional de que le interesa tu proyecto, ¿no? Entonces eso hace que la relación sea mucho más fluida y no estás de alguna manera contactando a alguien a puerta fría que no tiene ni idea de quién eres, qué quieres hacer, ni nada parecido, ¿no? Y lo que intentamos siempre es que conozcas máximo a dos, tres personas para que no te vuelvas loco, de alguna manera te fíes en que a nivel técnico nosotros ya hemos validado a ese profesional y que puedas centrarte en que el conocer a esa persona a través de una entrevista, además de ser muy eficiente en tiempos y muy ágil, esté basado más en la parte personal y a nivel cultural de, oye, me veo trabajando con esta persona, creo que puede funcionar bien en mi equipo, sí o no, ¿no? Y digamos que ese sea como el único check que tengas que hacer. En caso de que eso sea así, ese profesional te envía una propuesta económica que tú aceptarías a través de nuestra plataforma y solo en ese momento, digamos, que se produce algún tipo de compromiso o transacción económica, ¿no? Hasta entonces, para la empresa no tiene ningún tipo de compromiso, ni le cuesta, ni nada parecido, ¿no? Y entonces, luego se definen los hitos que, bueno, pues pueden ser quincenales, mensuales, y ahí lo que intentamos siempre es que haya mucha comunicación y que de alguna manera haya muy poquito espacio para que pueda haber disputas o desviaciones dentro del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la tasa de éxito que tenemos es prácticamente del 100% porque hay muchos checks que hacen que las expectativas estén muy alineadas desde el minuto uno. Y luego la segunda pregunta es si es exportable. Ya hay cosas que están funcionando en otros sectores. En nuestro caso, ayuda mucho lo que comentábamos antes, de que sean servicios profesionales de alguna manera eh, online o a través de Internet, ¿no? Y que no necesariamente se requiera esa presencialidad porque, bueno, pues siempre reduce la complicación de la operativa, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaría pensar como en cómo hacer para que la solución sea escalable, no necesitando pues que tengas una comunidad a nivel local de la ciudad o del barrio para producir ese match, ¿no? Porque, bueno, pues si no, pues tienes que invertir seguramente más en captación de clientes o de usuarios en ambos lados, que en nuestro caso, que casi, bueno, pues cualquier profesional que tengamos en la plataforma puede conectarse con cualquier proyecto independientemente de dónde esté. Ujú. Genial, oye, Nico, perdóname, pero tenemos que despedirnos. La Nada, verdad es nada. que se me ha pasado el tiempo volando, me quedaría hablando contigo otra hora, porque ya te digo, es que se nos ha pasado 1 hora y 10 minutos y Bueno, parece que han sido más bien 10 minutos. Ha sido un placer haber contado contigo, haber compartido tus experiencias. Oye, seguro que mucha de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ha podido aprender de todo lo que nos has contado y lo va a poder aplicar a sus proyectos. Así que aquí despedimos este evento, no sin antes recordaros que el próximo 21 de noviembre, el jueves 21 de noviembre, tenemos el próximo evento de la Fundación Agua y Agricultura, e Innovación para un Uso Sostenible, con Santi Singla, que nos hablará sobre uno de los grandes retos de la agricultura moderna, cómo aprovechar el agua de manera eficiente y responsable en un contexto creciente de escasez. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, a todos, especialmente a Nico, y que tengáis una excelente tarde. gracias. Hasta luego, Nico. Muchas gracias.